Contame un poco por qué hiciste esto y cómo te empezó tu historia. Bueno, esta historia empieza con una llamada de la editorial que voy a confesar que al principio dije, ¿seguro quieren que yo escriba un libro? Porque no me lo creía. Y esta invitación surge y con una idea primero de escribir sobre diferentes temas de infectología, a lo que yo me dedico, vacunas, enfermedades infecciosas. Y en el medio y durante la pandemia, esto poca gente lo sabe porque por ahí durante la pandemia yo me dedicaba más a Sí. comunicar justamente sobre temas de COVID. A mí me pasaron cosas como paciente, muchas Contame esa. cosas que hicieron que esta mirada que yo tenía desde antes, ¿no? De replantearme un montón de cosas, bueno, se hagan mucho más claras o se visualicen mucho más. Eh, bueno, en el libro lo cuento en detalle, pero yo a raíz de una detección que le hacen a mi hermana de un carcinoma in situ de mama, que por suerte fue detectado a tiempo y tratado, bueno, nos hacemos un estudio genético todos porque es extraño diagnosticar a los 35 años un cáncer de mama. Entonces, bueno, ahí surge que, digamos, yo tengo una mutación que, bueno, no solamente yo, pero que algunos en mi familia tenemos una mutación genética que favorece el desarrollo de cáncer de mama, cáncer de ovario, entre otros. En el libro no lo cuentas, en el libro cuenta que va con la hermana, se sienta delante del médico, cuesta la situación muy especial. Y quiero que veas algo, te voy a mostrar algo. Y quiero que veas si te sentís identificada con esto. Cuando vas al médico, cuando nosotros vamos al médico, primero que queremos es que nos traten como médicos. Ahí empezamos mal. Y queremos que la persona que nos va a atender se dé cuenta que somos médicos. Y minimizamos la situación. Sí, muchas veces, bueno, yo lo menciono en el libro, yo por lo menos fui muy mala paciente, ¿no? Porque digo, esto de tener como, bueno, amigos de diferentes especialidades y entonces por ahí saltearse pasos que son necesarios como paciente, ¿no? Totalmente. Si uno se va a someter a una cirugía, como fue en mi caso, uno necesita sentarse y que te expliquen en qué consiste, qué te van a hacer, cómo es el posoperatorio. Y en este caso por ahí uno, bueno, peca como de un poco de soberbia, hay que decirlo, y decir, bueno, no, esto va a estar todo Pero bien. Sí, minimizás un poco y es de la consulta de pasillo. Che, exacto. llamás a Juancito, es consulta de pasillo. Exacto, y no nos tomamos el tiempo, ¿no? A veces como que dedicamos mucho tiempo a los demás, pero no nos tomamos el tiempo para dedicarnos a nuestra propia salud, que nosotros deberíamos predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, hacernos los controles, si tenemos que someternos a una cirugía, ir a esa consulta, preguntar todo como si no supiéramos nada. De hecho, cuando yo como médica tengo pacientes que son médicos, yo le digo, yo te voy a explicar todo como si vos no supieras absolutamente nada. Porque trato de no sobreestimar lo que el otro puede saber, porque en ese momento cuando uno está como paciente se te hace un blanco. Y todo lo que estudiaste, Como quedó él. exactamente. Queda atónito. La imagen y esta serie o película creo que es extraordinaria porque te representa. Vos llegás y ya querés que el médico sepa que vos sos médico. Hacés la consulta de pasillo. ¿Por qué quiere decir el pasillo? Que llamás a un amigo, llamás a alguien amigo conocido y lo minimizás. Y por ahí, como dice Florencia, no te tratás bien. Pero ¿por qué lo mostramos? Porque Flor lo muestra en el libro muy claramente. Y porque es necesario que sepan también un poco de nosotros, de cómo estamos y que a veces... Sí, pero también en el libro hago mención a cómo hay colegas que les falta tacto y empatía para decir las cosas. es lo que vos decías recién. Sí, tal cual. Pero bueno, lo importante es entender que no es un número, que no es un número de historia clínica, que no es un número de habitación, que estamos hablando de una persona a la cual le pasan cosas, que desde que hacemos un diagnóstico y pedimos un estudio, los tiempos de espera, hay muchas cosas que no tenemos en cuenta, pero la realidad, y esto no es para justificar, pero hay una realidad que es que en la facultad no nos enseñan eso. Está muy, digamos, compartimentalizada la enseñanza en la facultad y no nos enseñan que en realidad nosotros somos un cuerpo, somos una mente, somos un alma. Nos pasan un montón Te de hago una cosas porque consulta, somos humanos. te hago una pregunta personal. Desde que te dijeron que tenías alto riesgo de tener cáncer de mama, ¿qué cambió en vos? Bueno, digamos, al contrario de lo que muchos piensan, yo, que soy una persona optimista por naturaleza, me alegré de saberlo para poder hacer algo para prevenirlo.
porque, digamos, de no haber sido así, por ahí me enteraba con el diagnóstico. Pero la verdad es que con eso y con muchas otras cosas que me fueron pasando y por ahí todas juntas, lo que aprendí es a valorar más el día a día. Eso no significa que si se me pincha una goma del auto no me voy a hacer problema. Por supuesto que uno se sigue haciendo problema, pero la verdad es que a disfrutar del día a día, a cuidarme más yo, a cuidar a mi familia, digo, no porque antes no lo hacía, sino que a valorar esas cosas que uno las da por sentadas hasta que ves eso en peligro, ¿no? Cuando yo tuve que entrar a una segunda cirugía por una complicación y venía el Día de la Madre y yo decía, ¿y si algo sale mal? ¿Y si me muero? ¿Y si me muero? Entonces fue como la primera vez que empecé a ver como la muerte ¿Pensaste que desde te otro podías lado. morir? Bueno, a ver, objetivamente sabía que no, que era de muy bajo riesgo, pero como, bueno, había Los estado tan médicos siempre confiada. pensamos que nos va a Había pasar estado algo. tan confiada la primera vez y las cosas no salieron tan bien que después dije, y lo primero que pensé, bueno, ¿y qué pasa con mis hijos? ¿No? Como, bueno, todas esas ideas que se te pasan por la cabeza, bueno, obviamente genera una revolución y hace que en realidad uno no esté esperando los grandes eventos o las vacaciones o los viajes para disfrutar, sino que disfrutas el mate, el café, el estar con la gente que querés. Vos por ahí estás en casa y te pasó lo mismo que a Florencia. Florencia por ahí la viste durante la pandemia con esa postura, o sea, muy rígida, dando indicaciones y prescribiendo. Y acá te la mostramos un poco como una persona, como ser humano, como lo es, y con sus sentimientos y con sus miedos. ¿Te paraste frente al paciente diferente? Bueno, en realidad... Vos sos una persona que das muchos diagnósticos de VIH, personas que empiezan a tener HIV. Sí. ¿Te paraste diferente? Bueno, yo como te decía, como este es un proceso que yo venía trabajando y pensándolo, no es que tuve que vivirlo, digamos, en primera persona para ser empática. Yo ya venía haciendo todo un trabajo y la verdad que para muchas cosas de lo que es la práctica diaria sí, pero a la hora de dar un diagnóstico yo siempre me tomé mi tiempo, siempre tuve esa escucha. Yo igual me considero una afortunada dentro del sistema de salud porque yo puedo atender a los pacientes y tomarme el tiempo que se requiere. Estamos adentro de un sistema donde a veces hay que ver muchos pacientes en poco tiempo y no hay lugar para esa comunicación que se necesita en el consultorio para poder hablar con nuestros pacientes. Yo soy una afortunada que tengo ese tiempo y lo puedo hacer y lo puedo hacer de una manera que a mí me deja tranquila y a mis pacientes también. En Médico de Familia nosotros, lo digo al principio del programa, queremos volver el sistema de salud a veces nos cuesta llegar a eso nuevamente, a ese médico que llegaba a casa, que se sentaba, que lo esperabas con un mate. Volvemos a eso, ese respeto que tenía el médico. Por ahí vos te acordabas, estás en un pueblo en este momento, cualquier lugar del país y nos estás mirando. Y ella la viste, a mí me viste, y acá estamos, somos dos mortales que tenemos situaciones en las cuales nos hace cambiar la vida, cambiar la mirada de la vida. Flor, te agradezco mucho, muchísimo que hayas venido. Tenés las puertas abiertas para comunicar acá lo que vos quieras. No, por favor. Y este es el libro que quiero que me lo dediques con mucha... pese a que sos hincha de San Lorenzo. Bueno. Hay cosas... No, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para recordarles, ya sé que hoy vine como paciente, pero no puedo con mi genio y tengo que recordarles que estamos en la campaña de vacunación de gripe, neumococo, los refuerzos de COVID. Pueden ingresar a la posta vacunarse.com. Cerrala con un mensaje de Florencia Can, no médica, a esa persona que te está mirando ahí y que puede tener lo mismo que vos y que hace si tiene un antecedente. Eso quiero. Bueno, básicamente decir que estamos todos en la misma, que de uno o de otro lado del escritorio somos todos seres humanos que nos pasan cosas, que nos duelen las mismas cosas, que nos angustiamos, que lidiamos con la incertidumbre. Entonces, por una medicina más empática, más humana y menos verticalista, estamos en esa. Más Médico de Familia. Acá tenés el libro de Flor. Flor, un placer. Gracias. No te dejé hablar de medicina. Me encantó. Me encantó. Gracias. Me encantó. Gracias por venir. Por favor. Sí, claro.